vamos a iniciar, perdón, nos quedamos la semana antepasada. Vamos a iniciar con metástasis por diseminación hematógena. Entonces, como mencionamos, para las metástasis por vía linfática, cuando se da la diseminación de una metástasis por vía hematógena, generalmente estas son creadas por sarcomas. O sea, el sarcoma es el que con mayor frecuencia utiliza la vía hematógena para generar metástasis. ¿Estamos de acuerdo? Esto no quiere decir que los sarcomas no puedan viajar por la vía linfática. ¿Se está escuchando bien, doctores? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, muy bien. Perfecto. Cierren sus micrófonos, por favor, doctores. Entonces, hay que recordar, como para el caso de la vía linfática, cómo esta se conecta, a final de cuentas, con el orificio torácico, ¿estamos de acuerdo? Con el vaso linfático más grande de la economía corporal. Se conecta con el sistema venoso, entonces pues las metástasis van del linfático a la vía venosa, estamos de acuerdo. Entonces hay interconexiones, pero vamos, o sea, si hablamos desde una perspectiva de generalidad, si los sarcomas son más propensos a irse por la sangre. Estamos de acuerdo, las metástasis de los sarcomas. Entonces, es más probable, estamos de acuerdo, que la invasión sea a través de las venas y no de las arterias. Y esto tiene que ver con las características anatómicas de estas dos estructuras. O sea, siempre las venas, estamos de acuerdo, son más delgadas que las arterias, aunque tienen una estructura similar, como podemos ver aquí en esta imagen. Sí, la arteria es mucho más gruesa. Sí, tiene una adventicia, tiene una media, una túnica media y tiene una capa de células endoteliales, ¿sí? Reduciendo el lumen. Entonces, aquí la situación es que las venas son mucho más delgadas que las arterias. Es por eso que los tumores, las neoplasias malignas, suelen perforarlas o suelen atravesarlas con mayor facilidad. Es por eso que la gran mayoría de las metástasis de los sarcomas se dan a través de las venas y no de las arterias. Y esto tiene un razonamiento anatómico, nada más de acuerdo a qué estructura le ofrece menos resistencia a un tumor. Y en este caso, pues son las venas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, ¿cuál es la dinámica de movimiento? Estamos de acuerdo de las metástasis. Bueno, al igual que lo habíamos mencionado con anterioridad, en este caso también las metástasis siguen el flujo de la circulación venosa que drena al tumor. Estamos de acuerdo, y suelen detenerse en los primeros lechos capilares que se encuentren. Ahí es en donde empiezan a dar problemas. Generalmente estas metástasis se dan en órganos. Y los órganos que con mayor frecuencia suelen afectar es el hígado y los pulmones, porque son los órganos que reciben la circulación venosa de los demás órganos, ¿estamos de acuerdo? Y en el siguiente el diagrama que vamos a ver, sí va a quedar explicado esto. Vean esto que se está proyectando ya. La circulación arterial pues, lleva la sangre oxigenada, cargada de nutrientes a todos los hígados, a todos los órganos, ¿estamos de acuerdo? Pero la circulación venosa, por ejemplo, del estómago, sí, del vaso, del páncreas, del intestino, del tracto gastrointestinal, si toda confluye en la vena portal y esta va a llegar hacia los sinusoides del hígado. Es por eso que muchas o la mayoría de las metástasis de los órganos, estamos de acuerdo, se depositan en el hígado. Es un órgano excelsamente receptor de metástasis, ¿estamos de acuerdo? Por
la dinámica de la circulación venosa. Y esto a su vez el hígado, pues a través de las venas hepáticas, inclusive algunas otras metástasis que viajan a través de la vena cava inferior, van a dar o van a tener su depositario final en los pulmones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, todo esto, lo vuelvo a repetir, sigue la dinámica del flujo venoso. Esto, digamos, desde un punto de vista anatómico, ¿estamos de acuerdo? No obstante, existen otras formas de metástasis que no se pueden explicar cómo llegan a ciertos sitios, ¿no? Como por ejemplo, bueno, ahorita que veamos estas metástasis que son un poquito paradójicas, ¿no? Voy a regresar otra vez al esquemita por si lo quieren tomar fotografía o guardar. Adelante, ahorita les va a volver a aparecer. Está media lenta la red, ahí está. Entonces, ¿cómo se observan las metástasis macroscópicamente? Bueno, las metástasis macroscópicamente se observan así. ¿Estamos de acuerdo? En este caso tenemos un corte de un hígado con múltiples metástasis, en donde las metástasis son de estas áreas o estos islotes de color amarillento, son firmes al tacto. Sí, en este caso estamos hablando de una metástasis, si no mal no recuerdo, de un carcinoma pancreático. Y en esta imagen, la siguiente que les va a aparecer, tenemos una metástasis, o múltiples metástasis, igual que en el hígado tenemos múltiples metástasis. En este caso sí no recuerdo de qué tumor primario es, pero vamos, todas estas áreas blancas amarillentas como las que aparecían, o amarillentas, iguales a las del hígado, estamos de acuerdo, pues representan focos metástasis. Lógicamente, estos dos especímenes que acabo de mostrar pues, son especímenes post-mortem, recolectados o recuperados mediante necropsia. ¿Se sigue escuchando bien, doctores? Les pregunto, porque me marcó un error de red. No, doctor, sí se escucha bien. Sí, gracias, doctor. Muy bien, doctores. Y hay inclusive casos que son interesantes desde el punto de vista académico. Tampoco es así como que pobre paciente, ¿no? No se le desea esto a nadie. Hay neoplasias que tienen un verdadero crecimiento intravascular más que generar metástasis a través de una vena, por ejemplo, ¿no? Y es el caso, por ejemplo, de los carcinomas renales, en donde los carcinomas renales es muy fácil y muy probable, muy frecuente que invadan la vena renal. ¿Sí? Y que estos tumores crezcan adentro de la arteria renal. Estamos de acuerdo que inclusive lleguen hasta la vena cava y de ahí se vayan al lado derecho del corazón, a la aurícula derecha, como verdaderas salchichas que van desde el riñón hasta el corazón. ¿Estamos de acuerdo? Eso, digamos, no es tanto como una metástasis como tal, pero sí es un crecimiento intravascular. Estos carcinomas renales, todo esto que se ve aquí es el tumor. Toda esta como punta de lanza, como punta de flecha, todo eso. Lo estoy señalando con el puntero. Y todo este espacio que se ve aquí lleno de eritrocitos, pues es la vena renal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es un fenómeno que ocurre o puede ocurrir con los carcinomas renales de células claras, por ejemplo, ¿no? Es el carcinoma renal más frecuente. Muy bien, y existen metástasis con ubicación paradójica. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no hay una relación anatómica con el drenaje linfático o venoso.
el sitio primario hacia el sitio de la metástasis. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no hay un correlato, no hay una justificación anatómica que explique cómo llegó la metástasis a ese sitio. Como ocurre, por ejemplo, con la metástasis de boca en encía, de tumores que están distantes a la encía, como por ejemplo pulmón. Nosotros nos hemos encontrado metástasis en boca de tumores de pulmón, de tumores de seno femenino. Si mal no recuerdo, esos son los dos únicos casos que he diagnosticado. Pero ahí no te encuentras una situación anatómica que pues, justifique el por qué llegó hasta ahí. Sí hay otros mecanismos que igual menciona el libro, pero no los vamos a ver, porque son más bien mecanismos moleculares que justifican cómo puede llegar hasta ahí. Pero a final de cuentas, el hecho es que existe la posibilidad, ¿no? Que haya metástasis en sitios en donde los sistemas de drenaje linfático y venoso de los tumores primarios pues, no llegan. Pero sí pueden aparecer. En este caso es una metástasis de un adenocarcinoma de pulmón. ¿Cómo llegó hasta ahí? Bueno, no hay una justificación anatómica que lo explique. Muy bien, doctores. Entonces, vamos a ver algunos datos epidemiológicos respecto al cáncer. Y vamos a revisar primero la incidencia. O sea, la incidencia es cuántos casos nuevos se van detectando año con año. Y se va sumando al acumulado. El acumulado es la frecuencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la incidencia, generalmente, o los gobiernos de los países sacan sus tablas o sus porcentajes de frecuencia de tumores. Lo sacan cada año o cada periodo determinado. En el caso de México, digamos, esta estadística es la más reciente. No recuerdo si es del 2008 o del 2018 o del 2019. Pero no cambia mucho el panorama, ¿estamos de acuerdo? En el caso de México, los tumores más frecuentes son los de seno femenino, los de mama, seguido por los de próstata, luego el carcinoma de cervix uterino, luego tenemos los de colon y recto, de pulmón y de estómago. No da un detalle tan puntual respecto a cada uno, pero bueno, menciona los más frecuentes tanto en hombres como en mujeres. Y en Estados Unidos es más o menos similar esto. Sí, en Estados Unidos, sí, los tipos de cáncer más frecuentes, ahorita les va a aparecer la imagen. En el caso de la mujer, es el de seno, seguido por el de pulmón y luego por el cáncer uterino. Esos serían los tres más frecuentes. En el caso del hombre, el más frecuente es la próstata, igual que en México. Igual que en México, también en las mujeres de seno es el más frecuente. Y luego esto seguido por el de pulmón. Y en último lugar, o tercer lugar, mejor dicho, el de colon y recto. Son más o menos similares, que aquí, digamos, en Estados Unidos, el cáncer de cervix uterino pues no es tan frecuente, afortunadamente, porque es una enfermedad 100% prevenible. En el sentido de que el cáncer de cervix uterino es causado por qué, doctores. A ver quién quiere participar. ¿Cuál es el factor de riesgo para cáncer de cervix uterino? El virus del papiloma humano. Así es, doctor. Entonces es totalmente prevenible porque la infección por virus del papiloma humano es 100% tratable. ¿Estamos de acuerdo? Caso que aquí en México no ha ocurrido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lamentablemente las campañas de prevención aquí en México han sido un fiasco y siempre van a ser un fiasco por quien las lleva a cabo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en Estados Unidos al menos la mujer se tiene un poco más de conciencia de irse a revisar
en todos los estratos socioeconómicos, de irse a revisar con el ginecólogo por lo menos una vez al año. Sí, entonces, el cáncer, en los próximos años, la enfermedad cáncer va a incrementarse en casos, estamos de acuerdo, en todo el mundo, ¿sí? Ya sea en países bien desarrollados o en países menos desarrollados. ¿Estamos de acuerdo? Siendo que en países menos desarrollados es menos, en países más desarrollados es menos frecuente el cáncer, pero aún así la incidencia va a incrementarse. ¿Por qué? Porque digamos, esto va a la par del incremento de la población. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el cáncer es parte de las enfermedades degenerativas que acompañan a la población conforme va creciendo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si te va a incrementar el número, está proyectado, en este caso, vean, por la Organización Mundial de la Salud, aunque es una tabla de la Organización Mundial de la Salud, es una tabla o son datos de la Organización Mundial de la Salud, del Globocan. Esa es una tabla del Foro Económico Mundial. Pero igual te deja claro cómo esto va para arriba, ¿no? La incidencia, y esto va ligado al incremento del tamaño de la población, y es algo normal. Entonces esperemos que haya más cáncer o más casos de cáncer, que la incidencia aumente por el simple hecho de que la población está creciendo, y esa es una proyección que nos alcanza o se va hasta 2035. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pues esto nos indica que hay que estar atentos, ¿no? Al diagnóstico, a situaciones de tratamiento para abordar esta enfermedad. Y respecto a la mortalidad, ¿sí? Los tipos de cáncer en México que causan más mortandad, en el caso de los hombres, en primer lugar, es el de próstata. En segundo lugar, el de pulmón. Todavía se fuma bastante, ese es un hecho. Y cáncer de estómago. ¿Estamos de acuerdo? Pues son los tres tipos de cáncer que producen más letalidad en los hombres. Y luego de ahí hacia abajo el cáncer de hígado y todos los demás en orden descendiente. Aquí vale la pena aprenderse por lo menos los dos más frecuentes, doctor, sobre el más frecuente de cada caso, ya sea en incidencia o en mortalidad, tanto para hombres como para mujeres. Y en el caso de las mujeres tenemos el cáncer de seno, el cáncer cervicouterino, fíjense, o sea, qué cosa tan triste, ¿no? Vuelvo a repetir, una enfermedad que es totalmente prevenible y tratable, o mejor dicho, sus fases previas son totalmente prevenibles y tratables. La fase previa me refiero a la infección por virus del papiloma humano. Todavía la mujer aquí en nuestro país muere de esta enfermedad. Y luego en tercer lugar tenemos cáncer de hígado y en cuarto lugar cáncer de estómago. Esto en el caso de nuestro país, de México. En el caso de los Estados Unidos, sí cambia. Estamos de acuerdo, las enfermedades o los tipos de cáncer que generan más muertes. En el caso de los hombres, la mayoría de los tumores que causan muertes son el cáncer de pulmón. Aquí lo ponen como de pulmón y de bronquios, pero en realidad lo podemos englobar como de pulmón. Luego vienen los de próstata y al último los de colon y recto. Y luego en el caso de las mujeres, en primer lugar están en el pulmón, porque como fuman las mujeres también aquí en México, sobre todo. En Estados Unidos no conozco el evento, pero bueno, aquí está, digamos, un dato que a mí me orienta a pensar que también tienen el hábito tabáquico bien marcado, ¿no? Las mujeres en Estados Unidos. Y luego seguido por el cáncer de seno y en tercer lugar el de colon y recto. De ahí nos vamos hacia abajo, a situaciones menos mortales. Yo me acuerdo cuando era alumno, en mi salón, siempre los salones en odontología han sido más de femeninos que masculinos, o sea, siempre han predominado las mujeres, siempre. O
sea, la carrera es más favorecida, de odontología es más favorecida por las mujeres. Y yo me acuerdo que en mi salón varios hombres fumábamos, varios de mis compañeros fumábamos, pero de todas las mujeres, que eran mayoría, nada más una mujer fumaba. Y de otras generaciones, o sea, de otros semestres, pues eran muy pocas las mujeres. Y ahora como profesor yo me he dado cuenta que el hábito tabáquico sí se está muy extendido también en las mujeres. Hace, no sé, 15, 20 años que empezó a generar este fenómeno del hábito tabáquico en las mujeres. Y es por eso que también las mujeres en respecto a cáncer de pulmón pues están más o menos emparejadas con los hombres en algunas estadísticas. Muy bien, doctores. Bueno, a pesar de que hay, y lo vimos, tumores que son más letales que otros, en general la letalidad sí se ha venido disminuyendo, sí, en todo el mundo, en unos países más marcados que en otros. Estamos de acuerdo debido a que existen algunos hechos que han mejorado las expectativas de los pacientes que tienen cáncer. ¿Sí? Bueno, hay menor consumo de tabaco, esto yo lo discuto. A lo mejor en algunas sociedades sí puede haber un menor consumo de tabaco, pero bueno, lo que ve uno aquí, al menos en donde yo me desarrollo, o donde vivo, pues es lo contrario, ¿no? O sea, hay más cada día se fuma más. Y hay una menor exposición a carcinógenos. Bueno, sí hay, digamos, sustancias químicas que ya no se utilizan, que eran muy comunes en los años 70, 60, 40, que ya están fuera del mercado. Entonces eso ha hecho que tenga una menor exposición a carcinógenos, aunque todavía existen algunos otros, pero poco a poco con estas situaciones de cambio climático, de respeto a la naturaleza, estamos de acuerdo, se han eliminado muchas sustancias que eran contaminantes, pero que también eran carcinogénicas para el ser humano. Y mayor detección temprana, al menos en países desarrollados, sobre todo, y quien vive en Estados Unidos no me va a dejar mentir, para que tú mantengas tu seguridad social privada, o sea, tu seguro. Estamos de acuerdo, tienes que hacerte estudios de revisión anual, estamos de acuerdo. Si no te los haces, el seguro, bye, estamos de acuerdo, puede caducar por ese hecho. Entonces, si tienes un seguro médico, inclusive aquí en el país también, o sea, si tú tienes un seguro médico, quieres adquirir un seguro médico, tienes que hacerte un check-up para ver que estés sano. Si no estás sano o hay algo, por ejemplo, te detectan diabetes, pues no hay seguro para ti. Estamos de acuerdo. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, en donde no hay, hasta cierto punto, no hay seguridad, no hay asistencia de salud pública como tal, como la tenemos aquí en México, sino que toda la gente, o la gran mayoría de la gente, necesita tener un seguro médico, pues esto obligadamente te lleva a que te hagas estas revisiones anuales. Y ahí, digamos, estás entrando en un esquema totalmente de detección temprana de muchas enfermedades. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en algunos países esto ha llevado a que se detecten los tumores o las neoplasias a tiempo en cualquier otra enfermedad y que puede ser tratado en etapas tempranas de eso, con una probabilidad muy alta de que te cures. Y la vacuna contra el virus del papiloma humano también ha contribuido, estamos de acuerdo, al descenso, sobre todo en los países industrializados o países de primer orden, en que los casos de cáncer de cervix uterino pues hayan bajado drásticamente. ¿Estamos de acuerdo? Aquí habría que esperar a ver cómo esta vacuna contra el virus del papiloma humano, que está en el esquema de vacunación, sí, a futuro, porque esto, digamos, no tiene mucho que se introduja en el esquema de vacunación, a ver a futuro, cuando estas niñas que fueron vacunadas y ya se conviertan en personas sexualmente activas, se va a ver si esta vacuna realmente sirvió para disminuir la incidencia, ¿no?, de cáncer cervicuterino en nuestro país. Esperemos que sí. Muy bien, doctores. Y tenemos factores ambientales.
O sea, el cáncer en general pues hay que entenderlo como una enfermedad multifactorial, en donde sí están implícitos factores genéticos, ya lo vimos al cáncer como una enfermedad genética, pero hay factores ambientales que te desenmascaran o activan esa propensión genética que se tiene a desarrollar cáncer, ¿estamos de acuerdo? Y estos factores ambientales hacen que el cáncer esté regionalizado en el planeta. ¿Estamos de acuerdo? Hay, por ejemplo, en el caso de los hombres, que es la parte superior de este mapa mundi, si vemos todos los países que están coloreados de verde, pues te indica que aquí la incidencia es mayor para cáncer de próstata. Estamos de acuerdo, ya hay una situación hormonal, genética, que hace que todas las personas en estos países, estamos de acuerdo, tengan una predisposición al cáncer. Y hay otros factores que pudiesen también contribuir a esto, sobre todo conductas sexuales en el hombre, ¿no? Hay países, por ejemplo, en el África, en donde todos esos que están pintados de naranja, estamos de acuerdo, son países en donde el problema principal es el cáncer, los carcinomas de hígado, hepatocelulares, estamos de acuerdo. ¿Por qué es frecuente ahí, o por qué son frecuentes los carcinomas hepatocelulares? Bueno, porque ahí es frecuente la infección, por ejemplo, por virus de la hepatitis B. Virus de la hepatitis B, no recuerdo si sé, pero la B sí, es un factor de riesgo para cáncer hepatocelular. ¿Estamos de acuerdo? Si vemos, por ejemplo, estos países de África que están pintaditos como de un rosa, un color rosita leve, muy clarito, son países en donde la principal neoplasia es el sarcoma de Kaposi, un sarcoma de células endoteliales propio de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. Entonces son países en donde la incidencia de VIH-Sida es muy alto, extremadamente alto. Pues por eso una de las principales neoplasias asociadas a esta enfermedad, a esta inmunodeficiencia, es el sarcoma de Kaposi. Y así te vas con todos los países, ¿no? Como en algunas partes, por ejemplo, en la península arábiga, el cáncer de colon y recto es más común, eso tiene que ver con la dieta, etc. Cáncer de pulmón, vean cómo cáncer de pulmón, sobre todo en países del norte de África, de Asia, de Oceanía y de Europa, estamos de acuerdo que el cáncer de pulmón es el más frecuente. ¿Por qué? Porque ahí fuman bastante. Estamos de acuerdo, cáncer de cavidad oral y de labio en la India y en algunos países vecinos de la India. Ahí tiene que ver con el consumo de nuez de betel y otras sustancias estimulantes que se mastican. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, conforme tú te vas encontrando factores etiológicos en un país, pues vas entendiendo el por qué, o factores ambientales, mejor dicho, vas entendiendo por qué se van regionalizando las incidencias de las neoplasias malignas en país por país. En el caso de la mujer ocurre algo similar, ¿no? Sin embargo, en el caso de la mujer, lo más frecuente es que todo el país, todo el mundo, en este mapa mundi, estamos de acuerdo, los tumores más frecuentes sean los de seno y los de cervix. Y por ahí en algunas regiones del hígado, estamos de acuerdo, también por infección por los virus de la hepatitis, del pulmón en algunos sitios, como por ejemplo aquí en marca Corea del Norte, y de tiroides en Corea del Sur. Estamos de acuerdo, pero en general los dos más predominantes en todo el mundo son los de seno y los de cervix uterino. Muy bien, doctores. Factores ambientales bien reconocidos como causantes o que están relacionados con cáncer. La dieta. La dieta hipercalórica, cargada de azúcar, cargada de grasas, que es la más rica, pero también es la más perjudicial, ¿estamos de acuerdo? La obesidad. La obesidad también es un gran modificador de la susceptibilidad, es un factor medioambiental
modificador de la susceptibilidad de desarrollar cáncer, si es que se tiene alguna susceptibilidad genética de desarrollar cáncer. Ese sería uno de los factores más, digamos, más importantes. ¿Qué otros factores tenemos? El tabaco, importantísimo. ¿Sí? El tabaco por sí solo, sin mezclarlo con el alcohol, con el consumo de alcohol, es suficiente para que se aparezca cáncer de boca, de faringe, de laringe, de esófago, de páncreas, de vejiga y obviamente de pulmón. En el caso, por ejemplo, de la boca, hay un estudio del Instituto Nacional de Carcinología, que es un estudio muy viejito, es de los años, creo que es de los años 80 o de la primera parte de los años 90 del siglo pasado, en donde se establece, o ellos encontraron que es el 82% de los pacientes que ellos detectaron en un periodo, o que diagnosticaron en un periodo determinado que con tumores malignos de boca, con carcinomas epidermoides, con carcinomas de células escamosas de boca, el 80-82% era fumador. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí hay una relación estadística entre el tabaco y los tipos de cáncer que vienen acá abajo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿el cáncer es causante de cáncer? Sí, es causante de cáncer. Pero este fenómeno se exacerba, estamos de acuerdo, cuando lo mezclas con alcohol. Ahorita lo vamos a ver en un momento. El alcohol, estamos de acuerdo, el alcohol como tal por sí solo tiene también efecto carcinogénico, o sea, no mezclado con el tabaco, estamos de acuerdo, o sea, el tomar alcohol sin estar fumando al mismo tiempo también está involucrado en el cáncer de orofaringe, de laringe, de esófago y en el carcinoma hepático sobre todo. O sea, algunas personas que tienen alcoholismo crónico pueden desarrollar cáncer hepático, ¿sí? Hepatocelular. Y como les comentaba hace un minuto, ¿no? O sea, la mezcla, digamos, carcinogénica más exacerbada, más potente, es cuando fumas y tomas al mismo tiempo. ¿Estamos de acuerdo? En donde está en riesgo la persona que tiene este hábito de desarrollar sobre todo cáncer de vías respiratorias altas y del tubo digestivo. Entonces, este es un factor, tanto el tabaco como el alcohol son factores ambientales totalmente relacionados con la presencia o con la aparición de cáncer. Hay que tener cuidado, doctores. Mucha gente dice, bueno, es que lo importante aquí es la frecuencia y la dosis. Cualquier dosis o cualquier frecuencia de consumo, sobre todo de cigarrillos, ¿estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, es carcinogénica. ¿Sí? El cigarrillo no hay que fumar, estamos de acuerdo, y el alcohol hay que consumirlo de manera moderada para evitar cualquier problema. Muy bien, otro factor ambiental, en este caso de las mujeres, ¿estamos de acuerdo? El nunca haberse embarazado, nunca haber tenido hijos. Ese es un factor ambiental que la pone en riesgo a desarrollar cáncer de seno femenino, cáncer de mama y cáncer de endometrio. ¿Por qué? Porque se sabe que el estímulo hormonal, ¿sí? La progesterona, sobre todo al ser constante a lo largo de la vida de la mujer, y no tener una contrapartida, ¿sí? O no tener un efecto también en algún momento de su vida por parte de la progesterona, si esto, digamos, estimula al seno materno y al endometrio, lo estimula de tal manera que puede correr el riesgo de desarrollar cáncer en estos sitios. Entonces, el no haber tenido hijos también se considera como factor de riesgo para desarrollar cáncer. Virus del papiloma humano.
Sí, virus del papiloma humano te causa una infección crónica del epitelio que reviste al cervix uterino y bueno, es un factor de un riesgo inminente si no es tratado, sobre todo si tienes tipos del virus del papiloma humano carcinogénicos como el 16 y el 18. Estamos de acuerdo, es muy inminente que vayas a desarrollar. Es indefectible, o sea, es seguro que vas a desarrollar cáncer. En este caso estamos viendo un epitelio que presenta todas las características que vimos de displasia, ¿estamos de acuerdo? Tenemos núcleos hipercromáticos, anisocitosis, anisonucleosis, pérdida de la polaridad, o sea, aquí ya no le encontramos un estrato basal, no encontramos estratos intermedios, espinosos, no encontramos ningún estrato, todo está revuelto. Pero todavía, digamos, no está invadiendo tejido conectivo, sino todo está contenido en el grosor epitelial. En este caso estamos observando un carcinoma in situ. Ahora bien, aquí las células infectadas por el virus del papiloma humano son esas células que se ven acá arriba, que tienen citoplasma claro. ¿Sí? Y el núcleo generalmente lo tienen como si fuera una pasa, lo tienen contraído y arrugadito. A esas células se les llama coilocitos. Coilocito es una célula que tiene características morfológicas que te ayudan a identificarla como infectada por un virus, en este caso por virus de papiloma humano. Coilocito con C de casas. Entonces, cáncer de cervix uterino. ¿Sí? Tenemos la radiación solar, la exposición a los rayos, a la radiación ultravioleta que emana del sol. Este factor medioambiental es causante de cáncer cutáneo, sobre todo de carcinoma de células basales y de melanomas. Es un factor ambiental también bien reconocido que afecta sobre todo a aquellas personas que tienen tez blanca, muy blanca, que son las que se ven más amenazadas por la radiación solar. Y son las que más se perjudican por exponerse al sol. Cuando se tienen fototipos cutáneos 1 o 2, son las personas que tienen la piel extremadamente blanca. Muy bien, doctores. Y existen muchos otros factores medioambientales, algunos, como los menciono esta tabla, de tipo ocupacional, o presentes en los sitios de trabajo, que están causados por, digamos, asociados a ciertos tipos de cáncer especial. Vamos a mencionar uno que es uno de los más frecuentes, que digamos en este caso es el primero de toda esta lista. El amianto, ¿sí? El amianto o asbesto, ¿sí? Es una sustancia que está bien relacionada con cáncer de pulmón, de esófago, gástrico, de colon y con el mesotelioma. Bueno, digamos, el amianto se utilizaba como un elemento para la construcción, para la fabricación de depósitos de agua, etcétera, ¿no? Como revestimiento para ciertas áreas de una vivienda o de cualquier otra construcción. El amianto es un polvo muy fino, estamos de acuerdo que se levanta muy fácilmente y se aspira muy fácilmente. Entonces eso con el tiempo pues te va a causar o te pone en riesgo de desarrollar cáncer de pulmón sobre todo y el famoso mesotelioma. Aquí en el estado tenemos o se tiene en ciertas regiones, sobre todo por cerca de San Miguel de Allende, si mal no recuerdo, la erosión de la tierra ha llevado a que se descubran depósitos naturales de una sustancia que no es amianto, no es asbesto, se me olvidó el nombre, pero pertenece a la misma familia de esos minerales y causa también mesotelioma. Entonces, el que estos depósitos estén expuestos al aire ha causado que se levanten partículas y que esas partículas contaminen el medio ambiente de las ciudades vecinas a esas zonas y que la gente esté respirando esto. Entonces aquí en el estado están apareciendo casos de mesotelioma asociado a estos minerales.
¿Estamos de acuerdo? Entonces, es un, digamos, contaminante en este caso puede ser natural, como lo que ocurre aquí en el estado, puede ser un contaminante ocupacional, pero está totalmente relacionado con la aparición del mesotelioma, ya que recordar que el mesotelioma pues, es una enfermedad mortal. Sí, o sea, el mesotelioma, rara vez un paciente tiene una, o sea, ningún paciente se supera la enfermedad y rara vez tienen una sobrevida larga. Y de ahí nos vamos a otras sustancias menos frecuentes, al menos en nuestro medio, ¿no? Todas o cada una relacionadas con su o con un tumor. ¿Estamos de acuerdo? Esta tabla la pueden ustedes revisar en el libro, está en el libro, la tabla 6.2. Muy bien, doctores. Otro factor digamos, dentro de la epidemiología del cáncer es la edad. La edad y el tipo de cáncer que afecta a los diferentes estratos de edad. ¿Estamos de acuerdo? Se sabe que la mayoría de todas las neoplasias, o la mayoría de las neoplasias malignas ocurren en adultos, generalmente que están entre sus 55 y 75 años de edad. Y la mayoría son de estirpe epitelial. ¿Por qué se da digamos, frecuencia, esta incidencia, sobre todo en la etapa adulta de la vida? Porque, bueno, lo que trata de explicar esto es que durante la etapa adulta o en la etapa adulta de la vida, tú ya acumulaste muchas mutaciones somáticas y tu sistema inmune ya está envejecido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta combinación entre la acumulación de las mutaciones somáticas propias del envejecimiento y un sistema inmunitario que ya no está detectando con eficiencia esas células tumorales, pues esto va a provocar o va a crear una facilidad para que los tumores puedan florecer. No obstante, a pesar de que, digamos, los adultos somos los que tenemos una mayor probabilidad de desarrollar cáncer, en los niños, en los menores de edad también se da este fenómeno. ¿Estamos de acuerdo? Es menos frecuente que en los adultos, pero en menores de 15 años, por ejemplo, sí, los carcinomas no son tan frecuentes, sino más bien las neoplasias malignas que afectan a los menores de 15 años o a los niños son leucemia, linfomas y sarcomas. Cambia el tipo de cáncer, ¿estamos de acuerdo? Y afortunadamente, bueno, en estos niños este tipo de tumores son, o en general, el cáncer es menos frecuente en comparativa con el adulto. Muy bien, doctores. Trastornos predisponentes adquiridos. Hay muchos trastornos predisponentes adquiridos que en un inicio, como su nombre lo dice, son trastornos predisponentes adquiridos, o sea, no es cáncer, pero que si tú los desarrollas o un huésped los desarrolla, vamos a manejarlo de esa manera, no, o sea, está en riesgo de tener cáncer. Y los trastornos predisponentes adquiridos que mencionan el libro son todos estos que vienen acá en esta tabla. Y en ese caso son factores o trastornos predisponentes adquiridos que te causan inflamación crónica. Sí, la inflamación crónica como tal es un trastorno predisponente adquirido que se ha, digamos, relacionada en muchos contextos, se ha relacionado con cáncer. Y hablamos de la asbestosis, de la enfermedad inflamatoria crónica intestinal, líquen escleroso, todos los que vienen aquí, pancreatitis, colecistitis crónica, son trastornos inflamatorios que si no son, digamos, manejados, no son tratados, pueden derivar en cáncer. No vamos a hablar, digamos, de cada uno de ellos. Ustedes lo pueden ver en su libro. ¿Estamos de acuerdo? Viene el cuadro patológico, que es el trastorno inflamatorio, el tumor asociado a él y el factor etiológico. Inmunodeficiencia. La inmunodeficiencia es un estado predisponente o un trastorno predisponente previamente adquirido, de hecho el nombre de la enfermedad lo dice, que, digamos, pone en riesgo a los pacientes a desarrollar cáncer.
el típico cáncer de esos pacientes, o el cáncer típico que desarrollan, que actualmente fíjense que ya no es tan común, vamos, pero de todos modos cuando aparece es el sarcoma de Kaposi. Aunque ya no es tan común, sigue siendo el más frecuente que aparece en los pacientes que tienen VIH-Sida, sobre todo SIDA. Como recuerdo, el sarcoma de Kaposi es una neoplasia que tiene predilección por el centro de la cara y el paladar y la encía. ¿Qué otros trastornos predisponentes adquiridos tenemos? Las lesiones precursoras, como las eritroplasias, las leucoplasias, las eritroleucoplasias de cavidad bucal, son lesiones que condicionan a la mucosa o la ponen en riesgo a que se transforme ese sitio donde está la lesión precursora en cáncer. En este caso estamos observando una leucoplasia. Esto lo vamos a ver, o este grupo de lesiones las vamos a ver con mayor detalle el siguiente semestre, ¿no? Pero vamos, ese es un cambio que te condiciona a una mayor susceptibilidad de desarrollar cáncer. Neoplasias benignas. Tenemos neoplasias benignas que pueden transformarse en tumores malignos. Esto ocurre, por ejemplo, en el tubo digestivo, en el colon, donde tenemos una neoplasia que le llamamos adenoma velloso de colon, el cual, si no es retirado, al pasar el tiempo se va a convertir en un verdadero adenocarcinoma de colon. Entonces, este es el fenómeno de que hay tumores benignos que se convierten en malignos y existen, porque a veces la gente no lo cree, pero sí existen. Ya casi terminamos, doctores? Y el aumento del tamaño de las neoplasias benignas. Sí, o sea, el simple hecho de que una neoplasia benigna, por ejemplo, esto ocurre también en el tubo digestivo, tenga un tamaño milimétrico y luego adquiere un tamaño de centímetros, este crecimiento también se asocia a transformación maligna. Entonces, cuando una neoplasia crece, ¿puede convertirse en cáncer? Sí. Una neoplasia benigna, cuando crece, ¿puede convertirse en cáncer? Sí. Ese esquema te lo deja claro. Muy bien, doctores. ¿Dudas, preguntas al principio? Ya terminamos. Dudas y preguntas, perdón. Creo que alguien me mandó un mensaje, no sé si quería comentar algo, creo que fue Bueno, creo que no me fijé quién me mandó un mensaje, pero sí recibí un mensaje en eso. ¿Dudas, preguntas, doctores? Nada, doctores, perfecto, doctores. Entonces nos vemos el día de mañana. Acuérdense que mañana tenemos 2 horas, de 8 a 9 y de 10 a 11. No se les olvide. Sí, doctor, muchas gracias. De nada, doctores. Cuídense. Bye. Gracias, doctor. Bonito día. Tengan un día. Igualmente, doctores. Gracias. Gracias. De nada, doctores. Gracias.